Listo. Muchas gracias. Bueno, arrancamos con asma. En asma, tradicionalmente uno pensaba siempre que toda la obstrucción de la vía aérea estaba dada por la contracción del músculo liso de la vía aérea. Entonces se pensaba como que el elemento fundamental en el tratamiento eran los beta-2 agonistas. Y como podemos ver en esta definición, que es una definición del GINA, entre paréntesis, todo esto lo pueden encontrar en el consenso de asma de la SAP y si no en el GINA. Es un desorden inflamatorio crónico de la vía aérea determinada por las células y sus mediadores. La inflamación crónica favorece hiperreactividad bronquial, o sea que favorece que los bronquios reaccionen exageradamente frente a determinados estímulos. Y esto genera los episodios recurrentes de tos y expiración prolongada. Lo fundamental de esta obstrucción es que es variable, o sea, a veces está obstruida, a veces no, a veces está más obstruida, a veces menos, y es reversible. Esta obstrucción cede ya sea espontáneamente o a través del uso de medicación. Entonces, si tenemos un estado de inflamación de base, que es lo que presentan los pacientes con asma, esta inflamación, por un lado, genera esta hiperreactividad bronquial que frente a un estímulo determinado puede empeorar y generar la obstrucción de la vía aérea. Pero también existe una inflamación de base que puede generar cierto grado de obstrucción que va a depender de la severidad del asma que tenga el paciente. El diagnóstico clínico de asma en los chicos es un poco más complejo que en los adultos porque recién a partir de los 6 años podemos realizar espirometrías. Antes de esto es fundamentalmente clínico. Y en el asma no existen análisis de sangre que puedan darnos positivo para asma. Y dentro de los datos clínicos tenemos que, por interrogatorio, ver que el paciente tenga los episodios reiterados de obstrucción bronquial y la reversibilidad de estos. Esto no es tan fácil porque depende del nivel de educación, del grado de comprensión de los padres. En el interrogatorio de pronto no es tan fácil lograr esto, porque uno le puede preguntar, bueno, ¿por qué consulta? Porque se ataca del pechito. Y se ataca muy seguido y todo el tiempo está atacado del pechito. ¿Y qué hace cuando está atacado del pechito? Y voy a la guardia. Y que a la guardia, ¿qué le dicen? Que tiene bronquitis. Y que son términos que muchas veces usan no por desconocimiento en las guardias, sino por tratar de hacerle entender a los padres esto. Y para nosotros es un problema porque bronquitis es una cosa y obstrucción bronquial es otra. Entonces, muchas veces no logramos con el interrogatorio definir qué proceso padece el paciente y tenemos que hacer un seguimiento para nosotros, en el seguimiento, ir detectando estos cuadros, esta clínica que nos permite hacer el diagnóstico. El tema es que frente a la sospecha de una patología que no tenemos un análisis específico para poder determinarla, tenemos que hacer un cuidadoso examen físico y un interrogatorio cuidadoso. Y todo esto lleva tiempo. Por eso, si el paciente no hace una consulta a consultorio, si se maneja solamente por guardia, en las guardias generalmente no abunda el tiempo y se resuelve lo agudo y son pacientes que muchas veces tienen asma, no tienen tratamiento de intercrisis y lo que hacen es consultar de guardia en guardia cada vez que tienen sus episodios de exacerbación. ¿Cuáles son los síntomas que presenta el paciente asmático? Y todos los que están relacionados con la obstrucción de la vía aérea. Es la sibilancia, la tos, la dificultad respiratoria, la disnea. Y si uno quiere clasificar la severidad de estos cuadros, tiene que evaluar qué intensidad tienen estos episodios, con qué frecuencia se dan, en qué estaciones del año predominan, qué variabilidad diaria de la obstrucción tiene y cuáles son los factores precipitantes o agravantes. Y de la suma de todas estas cosas vamos a poder definir la severidad de asma que tiene el paciente. Pero tenemos que combinar todos estos datos, porque de pronto podemos tener un paciente
que tiene episodios cada 15 días, que cada vez que tiene un episodio llama a la guardia, viene un médico a su casa, lo evalúa, le pone salbutamol cada 4 horas y en 4 o 5 días está mejor y ya se le pasa el cuadro. Pero un episodio cada 15 días es como mucho. Pero podemos tener un paciente que tiene un episodio cada 8 meses. Pero cada vez que tiene ese episodio, tiene que salir corriendo a la guardia, y en la guardia lo dejan internado y prácticamente todas las veces pasa a terapia. Entonces tiene un episodio cada 8 meses, el otro tiene cada 15 días. A primera vista parecería que es más severo el otro. Sin embargo, la severidad y la intensidad de los episodios hacen que este paciente que tiene un episodio cada 8 meses que lo lleva a terapia es mucho más grave que el otro que tiene episodios leves cada 15 días. Entonces, cuando nos llega un paciente con sospecha de asma, lo que tenemos que preguntar es si necesita ir a las guardias o no y con qué frecuencia tiene que asistir a las guardias. Qué tratamientos le dan cuando van a las guardias y que si está haciendo algún tratamiento preventivo o no, porque obviamente es distinta la severidad que vamos a pensar en un paciente que no tiene ningún tipo de tratamiento preventivo y periódicamente tiene crisis que tiene que ir a la guardia, que un paciente que está con un tratamiento preventivo importante y a pesar de eso tiene que ir a la guardia. Y como dijimos antes, si se manejan en la guardia hasta que mejore y va a la casa, o va a la guardia y queda unos días internados en clínica, o llega a pasar a terapia. Hay que evaluar el medio ambiente, la presencia de fumadores. Los fumadores, el humo de tabaco es un irritante muy importante de la vía aérea y puede ser un factor desencadenante. Clásicamente uno si pregunta, ¿fuma alguien en la casa? Automáticamente con tono defensivo es sí, pero en la puerta de la casa, no, adentro de casa no se fuma. La realidad es que, bien, si fumás afuera de la casa y haces como cuando venís por el coronavirus, te sacás toda la ropa, te bañás y te cambiás la ropa, todo perfecto. Pero si usas la misma ropa, ustedes saben que los fumadores tienen olor a tabaco en la ropa. Y ese olor está dado por las toxinas del humo de tabaco que se pegan a la ropa y que cuando se van oxidando por el contacto prolongado con el oxígeno del aire, se van transformando en sustancias más tóxicas que las que se inhalan directamente. Otra característica es cómo es la casa donde vive, si tiene pisos de cerámica, de cemento, de tierra, si hay manchas de humedad, sobre todo en la habitación donde duerme el paciente, la presencia de animales domésticos, qué animales domésticos tiene, si el chico juega, si está con esos animales o no, si entran al dormitorio del paciente. Puede tener perros, pero el perro de pronto siempre está afuera, entonces no sería considerado un elemento muy importante para el tema de desarrollar crisis. También tenemos que ser muy cautos como lo preguntamos, porque hay padres muy estímulo-respuesta. Entonces, si uno le pregunta, ¿tiene perro el chico? Sí, tiene, eso le puede provocar el asma. Y no sé, vamos a ver, listo. El padre llegó a la casa y voló en la autopista el perro, y el chico termina en una crisis de asma por desencadenante emocional. También averiguar las costumbres con las mascotas, porque de pronto, bueno, mascotas, hemos tenido pacientes que tenían gallinas y uno la gallina por ahí no la considera mascota, la ve, se la imagina en el gallinero y con decirle, bueno, el chico no entra al gallinero está todo bien. Pero hemos tenido un paciente que la gallina entraba a la casa y no solo entraba a la casa, sino que ponía huevos en la cama del paciente. Y cuando preguntamos por qué dejaban que hiciera eso, y porque si no, la gallina no pone huevos. Así que hay que tantear costumbres y culturas de la familia del paciente que nos está consultando. Pero, sobre todo cuando estamos hablando de pacientes menores de 2 años, tenemos que hacer un interrogatorio para ver si sospechamos algún otro diagnóstico alternativo.
Sobre todo en los más chicos es raro que sea asma y estaríamos pensando más en que existe alguna patología de base. Si ha tenido síntomas desde que nació, podemos pensar en fibrosis quísticas o algún tipo de malformación. Ver si cuando come tiene algún tipo de síntoma, ya sea sibilancias o que se ahoga, o si tiene vómitos, pensando en la posibilidad de trastornos de deglución o de algún tipo de fístula. Si el chico estaba sano y después de un episodio brusco de tos o asfixia comenzó a tener síntomas respiratorios, pensar en la posibilidad de aspiración de cuerpo extraño. La presencia de esteatorrea, como sospecha de fibrosis quística, estridores, en estos casos pensamos en una laringomalacia, en una traqueomalacia, una laringotraqueomalacia, o bien la agenesia de cartílagos en tráquea o en bronquiofuentes que puedan llevar al colapso de la vía aérea y del estridor. Retrasos en el crecimiento, como en el caso de fibrosis quística o una displasia broncopulmonar o anomalías cardíacas. La presencia de soplos cardíacos, hipocratismo digital, esto es pensar en patología crónica y o cardiológica. El asma es una enfermedad funcional donde el pulmón y los bronquios tienen una función alterada que favorece la obstrucción, por lo cual los síntomas son bilaterales y generalizados. Si tenemos semiología patológica de un solo pulmón, ya ahí tenemos que pensar en la posibilidad de otra enfermedad, o bien que además del asma tiene otra enfermedad. Si está obstruido y no responde a broncodilatadores, pensar en la posibilidad de una bronquiolitis obliterante, donde tenemos una obstrucción fija de la vía aérea. Y como dije, el asma es una enfermedad funcional, por lo cual, en intercrisis, las placas de tórax tendrían que ser normales. Entonces, mínimamente una placa de tórax en un paciente con sospecha de asma tenemos que tener, como para decir, bueno, vi una placa, es normal, ya puedo explorar otros diagnósticos o seguir avanzando en el diagnóstico de asma. Acá ven un estudio radiológico, es una seriada esófago gastroduodenal, donde pueden ver una estenosis en el esófago que está dada por un doble arco aórtico. Esto, así como comprime esófago, comprime tráquea y daba síntomas respiratorios obstructivos. En este caso, bueno, si recuerdan cuando hablamos de bronquiolitis, las placas de tórax hay que mirarlas haciendo semiología, golpe de vista global de la placa de tórax y comparar playas pulmonares. Ya a golpe de vista ven que el pulmón izquierdo impresiona más chico que el derecho, o sea que ya hay algo que está mal. Y si vamos analizando qué es lo que está mal, vemos diafragma izquierdo sobrelevado, mediastino desplazado hacia la derecha. En esos casos uno puede pensar o bien que hay algo que está empujando el mediastino hacia la derecha, o que hay algo a la derecha que está chupando el mediastino. Igual llama la atención mucho lo elevado que está el hemidiafragma, y en este caso era una eventración que desplazaba el mediastino. Este paciente, en realidad, el que vino a consultar era el hermano asmático, y vino con el hermanito menor de 2 años, que tenía cierta dificultad respiratoria por la noche, no siempre. Uno, con el diagnóstico del hermano con asma, automáticamente tiene tendencia a pensar en que el hermanito también sea asmático. Y en realidad con la placa vemos que tiene una ventración, y lo que pasaba era que cuando el chico comía mucho a la noche y se acostaba rápidamente, las vísceras empujaban el diafragma hacia arriba y eso era lo que le daba el síntoma de dificultad respiratoria. Si no hubiéramos tenido una placa, íbamos a medicar con budesonide a una eventración diafragmática. Y esto también es una seriada, y si observan la vía aérea, se observa bronquiofuente, carina, bifurcación de los bronquios, y que están teñidas con material de contraste. Este era un paciente que tenía un trastorno de deglución, que se aspiraba y eso daba los síntomas respiratorios. Una forma de hacer diagnóstico es la espirometría. La espirometría no tiene diferencias en cuanto a lo que vieron en adultos.
lo que vemos es la disminución del BF1, del FMF o del 25-75 y la disminución del pico flujo expiratorio. Pero tenemos que hacer la salvedad que la espirometría se hace a partir de los 6 años. 6 años de edad cronológica, 6 años de edad madurativa. A veces nos llegan pacientes con parálisis cerebrales que le piden una espirometría a un paciente que obviamente es imposible que entienda de lo que son las maniobras para hacer una espirometría, que puedan sostener una maniobra para hacer una espirometría. Entonces, los pacientes que madurativamente están en condiciones, a partir de los 6 años se les hace la espirometría y tiene el mismo valor que en adultos. Entre los 3 y 5 años se pueden hacer espirometrías. No se pide meseta de 6 segundos, ya con 3 segundos que llegue la meseta se da por válida, pero se hace muy poco, es más de nivel de investigación, porque realmente lleva mucho tiempo lograr en un chico de ese rango etario que pueda hacer la espirometría bien. Puede ocurrir que todas las veces que hacemos espirometría la misma da normal, entonces podemos recurrir a pruebas de provocación, que son tratar de generar los estímulos que provocan la obstrucción bronquial. Y esto puede ser por un test de ejercicio, test de provocación por ejercicio, ya sea en cinta o en bicicleta, donde se le hace una espirometría previa, basal, y si da normal, se empieza a hacer la actividad física y cada 15 minutos se hace una espirometría para tratar de detectar la caída de los flujos aéreos. Otra forma de estudiarlos es la medición de óxido nítrico exhalado. El óxido nítrico exhalado está aumentado cuando hay inflamación en la vía aérea. Como el asma se trata de una enfermedad que tiene un sustrato inflamatorio, cuando el asma está con pobre control o no está controlada, aumenta la cantidad de óxido nítrico que se exhala. Y básicamente es una maniobra muy parecida al del control de alcoholemia, donde se hace una expiración prolongada hasta que se llega a la determinación. Lo que ven en el grafiquito de la derecha es un monitor donde hay un chico con una pelota que al soplar empieza a flotar para llegar a la otra orilla del agua. Si el chico no sostiene la expiración el tiempo suficiente como para que se realice la determinación, el chico cae al agua. Y la idea es que lo tome como un juego. Sopla, sopla, sopla hasta que llegue a la otra orilla. Si no llega, perdió. Probamos de vuelta. Otra alternativa es el medidor de pico flujo, que sería una espirometría casera. Es un aparatito donde se sopla de golpe y se ve qué valor de flujo logra el paciente. Generalmente se toma como valor de referencia al mejor valor personal. Cuando yo tengo un paciente sin síntomas, con una espirometría normal, lo hago soplar en el medidor de pico flujo, sopla 3 veces, tomo el mejor valor de los 3 y ese es el valor que considero como normal. Y esto sería una forma de control casero, digamos, que si el chico empieza a toser, las madres enseguida entran en crisis porque tose porque está entrando en obstrucción bronquial, en una crisis de asma, o tose porque se resfrió o tiene mucos. Entonces, puede soplar ahí y según los valores que tiene, nosotros le damos una tablita de conductas a tomar frente a estos valores. Si da dentro de valores normales, esto sería del 80% para arriba de su mejor valor personal, no se hace absolutamente nada, sigue con su tratamiento habitual. Acá tienen varios modelos de pico flujo, ven las